El estrés es una respuesta natural, fisiológica y universal, y que va a ser necesaria para la supervivencia. El estado de supervivencia forma parte de nuestra naturaleza, pero no para quedar a vivirnos en él. Se ha convertido en nuestra manera de ser. Eso, a lo que nos hemos habituado, va a generar entonces toda una serie de síntomas. Tenemos una especie de relación odiosa con el cuerpo, donde se detesta el cuerpo y por lo tanto vivimos desconectados de él. En realidad me estás diciendo la gran importancia que tiene el impacto de mi mente sobre mi biología. Habitar el cuerpo también sería poder estar presente en él como si fuese un animalito del cual estamos cuidando. Es esa casa, ¿no?, a la cual le vamos a prestar esa atención, y que cada vez que hable quizás vamos a considerar lo que está diciendo para volver al centro, para volver al equilibrio. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy es un día especial. A mí sabéis que me encanta traer invitados, pero yo siempre con mis invitados tengo como un vínculo especial. Hoy tengo que desvelaros un secreto. Realmente mi invitado, pues yo lo siento como un hermano. Y es mi compañero, es compañero de profesión, compañero de abordaje, es médico. Ahora os explicaré un poquito más. Pero sobre todo es mi hermano, pues porque compartimos algo muy especial. Sabéis que soy una amante empedernida de Florencia y así casi que nos hermanamos, así casi que nos conocimos en esa pasión que descubrimos juntos, que nos gusta el arte, que nos gusta la belleza, lo sensible, lo sutil. Y así es Armando, así es mi hermano querido, médico integrativo, especialista en oncología con adaptógenos, PNI, psiconeuroinmunólogo. Bueno, una persona con un conocimiento muy vasto que hoy nos va a dar una mirada muy amplia, con el que vamos a desarrollar algo muy bonito que pronto os vamos a contar para todas esas personas que estáis tan interesadas en formaros en una versión de la medicina más ampliada, más integral, frecuencial, energética. Y bueno, Armando viene a contarnos cosas muy hermosas. Espero que os guste la entrevista. Y empezamos. Hermano querido, gracias, bienvenido desde Honduras, que te has venido a verme y a irnos a nuestro viaje prometido. Así es, gracias hermana, gracias Laura por estas palabras tan sentidas. Creo que ese recibimiento viene del corazón y es correspondido. Y como decías, compartimos, más allá de la ciencia y la búsqueda, ¿no?, de beneficiar al prójimo, a quienes nos rodea, compartimos también un amor por la belleza. Y en este espacio de Salud en Frecuencia hemos de decir que la belleza también cura, el arte también cura, hermana. Y bueno, quizás sobre eso también hablemos ahora, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Pues bueno, vamos a empezar. Cuéntanos, hermano, ¿cómo empezó? Claro, has estudiado medicina, cuéntanos un poquito, pero tú ya desde que estabas en el paradigma convencional, tanto como a mí me sucedió, pues ya empezaste a sentir que tu inquietud pues quería ampliarse, ¿verdad? Y que te hacías preguntas distintas, que tu enfoque iba más allá del enfoque tradicional de la medicina ortodoxa. Cuéntanos un poco. Sí, quizás como nos ha sucedido a muchos cuando estaba a mitad de la carrera, entre cuarto, quinto año más o menos, hermana, me sucedió que entré en una crisis, ¿no? Por lo que estaba viendo, lo que estaba estudiando, me parecía que algo faltaba, así como tú lo has expresado en diferentes ocasiones, y me decía, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Y después de estar un tiempo en conflicto, decidí empezar a hacer una búsqueda más consciente y eso pues me ha traído hasta este punto el día de hoy. Hermano, y a mí me gustaría que hoy habláramos de algo que todavía no hemos abordado en Salud en Frecuencia, que es el tema del estrés. Y muchas personas sabemos, los que nos dedicamos a la práctica clínica y al acompañamiento en la salud, que el estrés, la ansiedad es algo pues tan vigente, tan presente, tan constante. Cuéntanos un poco, Armando, cuéntanos desde tu visión, desde tu visión desde el estrés y cuándo a lo mejor este estrés se empieza a volver disfuncional, cuándo debemos ya de empezar a prestarle atención.
Mira que en principio me parece que empezar a hablar del estrés, que ya se hable tanto de esto, es una oportunidad para la ciencia para empezar a considerar lo invisible en medio de lo visible, ¿no? Y, y si bien el término que más se usa hoy es hablar de estrés, creo que en realidad habría que hablar de todo el mundo emocional y mental que esto implica. Pero bueno, la ciencia al menos ha abierto camino en relación al estrés y ha empezado a explicar los mecanismos fisiológicos, bioquímicos, hormonales que tienen que ver con todo esto. Y gracias a ello, creo que en mucho tiempo, pues la ciencia va teniendo la oportunidad de abrir campo, de abrir terreno para explorar los efectos que esto tiene en la salud humana e ir más allá de lo físico. Por eso digo que ya se esté abordando el estrés es una oportunidad para todos aquellos que estamos buscando una medicina más integral, más completa, para poder ir abriendo camino. Entonces, en ese sentido, viene bien ir comprendiendo de manera profunda qué es esto del estrés. Siempre me gusta partir recordando que el estrés es una respuesta natural, fisiológica y universal y que va a ser necesaria para la supervivencia. Lo que sucede es que hoy esta respuesta que es natural se ha convertido en algo antinatural, por decirlo de alguna manera. Hermano, yo a esto sabes cómo lo llamo a veces a estar en esta activación, la rueda del hámster, estar ahí, ¿sabes? ¿Cuál dirías que podrían ser esos, pues no sé, esos estados o esas somatizaciones, esas manifestaciones para saber que estamos en ese estado de constante sobreestimulación? Fíjate que para llegar ahí me parece primero, Laura, que necesitamos algo fundamental y es aprender a habitar el cuerpo. Porque el cuerpo siempre es un maestro. El cuerpo siempre nos está hablando y hoy por hoy parece que vivimos tan desconectados del cuerpo que todos los llamados que intenta hacer no tienen un receptor, no hay quien esté informado de esto. Entonces mi primera recomendación sería aprender a conectar con el cuerpo, aprender a habitar el cuerpo, porque entonces empezaré a darme cuenta de lo que sucede en él y de lo que trata de decirme. Y así podré prestar atención a los síntomas o signos que tienen una relación con lo que estoy pensando o con lo que estoy sintiendo. Entonces creo que eso es fundamental, porque yo no puedo reconocer lo que acontece en casa si no sé estar en casa. Pero hermano, por eso siempre dices que vivimos en modo supervivencia, ¿no? Vamos, explícanos esto, a qué te refieres con modo supervivencia y luego seguimos desarrollando qué efectos suceden en el cuerpo cuando efectivamente no escuchamos estos síntomas y vivimos en modo supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta en lo biológico? El modo supervivencia es un modo necesario, pero es un lugar de tránsito, no para quedarse a vivir. Y lo que nos ha sucedido ahora es que vivimos, como tú has dicho, en ese modo supervivencia. Se ha convertido en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de responder. Entonces, eso a lo que nos hemos habituado y que hemos normalizado va a generar entonces toda una serie de síntomas. Uno de mis maestros en tema del estrés decía lo siguiente: ¿cuáles son los síntomas del estrés? Y decía: lastimosamente no hay un síntoma único del estrés, puesto que pueden ser tan variados, tan amplios, que vivir en este modo de supervivencia para cada ser humano será diferente. Algunos van a tener síntomas a nivel de sistema nervioso, otros a nivel de sistema digestivo, otros en piel, otros van a presentar alteraciones a nivel de sistema inmunológico. O sea, es frecuente ver pacientes que debutan con una tiroiditis de Hashimoto secundario a un estrés alto sostenido, ¿no? O pacientes que van a presentar una diarrea cuando tienen una presentación, y así va a variar en cada persona. Por eso decía que lo importante es estar atento, estar en casa, estar en el cuerpo para determinar qué tiene relación con qué. Y entonces el proceso de observación del propio cuerpo y el autoconocimiento de las propias condiciones van a permitirle a la persona descubrir cuándo está viviendo en ese modo constante de supervivencia y cuándo va a ser necesario salir de él antes de que el llamado del cuerpo sea demasiado fuerte e intenso.
Hermano, yo sabes que siempre hablo de esto, que al final la esfera física es la última en la que se manifiesta todo. Sí. Por eso ese disturbio y ese estar en ese estado de estrés, en ese estado de supervivencia, en realidad es estar desconectado de tu ser, de tus necesidades, de vivir como en un estado adormecido, en un estado de no conciencia, de no presencia. Y de ahí todo lo que yo propongo siempre es volver aquí, ¿no? Como decías, el estado de supervivencia forma parte de nuestra naturaleza, pero no para quedar a vivirnos en él. Ahora es más evidente que la medicina psicosomática, que la medicina mente-cuerpo es la realidad. Es imposible que algo se manifieste en el cuerpo sin que haya habido un previo. Yo siempre pienso que hay un previo y sobre todo desde lo que yo defiendo, siempre hay un previo. Nada es un descuido del cuerpo, nada es por casualidad, nada es porque sí. Entonces, para mí es muy importante entender que debemos habitar esas esferas primarias y que durante mucho tiempo, cuando los médicos no sabían a qué determinar cualquier origen de algo, se le atribuía al estrés. Pero qué bonito que hicieran eso, porque a pesar de que parecía un cajón desastre, el hecho de que atribuyan al estrés algo que no saben el origen es porque están diciéndome la importancia que tiene la mente y la emoción sobre tu cuerpo. Entonces, igual que el efecto placebo, más allá de que es algo, eso será estrés. Ostras, pues gracias, porque en realidad me estás diciendo la gran importancia que tiene el impacto de mi mente sobre mi biología. Así que me gusta mucho esto. Y te quería preguntar algo. ¿El estrés siempre ha existido? ¿Nuestros ancestros crees que tendrían estrés o forma parte de esta manera desnaturalizada en la que ahora vivimos? Si lo pensamos fisiológicamente, hemos de rescatar, ¿no? que es un mecanismo que permite a la especie continuar. Entonces ha estado presente. Lo que sucede hoy en día es que ha cambiado la presentación, la modalidad, los estresores son diferentes. Antes el típico ejemplo es que quizás teníamos que correr porque un animal nos iba a devorar en medio de la selva o la jungla. Pero hoy son las cuentas pendientes, hoy son los correos que tenemos sin contestar, hoy son los 35 WhatsApp que no hemos podido checar. Hoy, son tantas amenazas creadas por la forma en que estamos viviendo que hacen que nuestro sistema se altere. Y aquí entra en juego, creo que otro elemento importante, lo que tú mencionas, hermana, frecuentemente, y es la percepción. Sabemos que en relación al estrés, la mente no va a diferenciar entre aquello que es real e imaginario. Es decir, lo que uno percibe como real, el cuerpo lo va a manejar de esa forma y va a activar una respuesta. Entonces, de hecho, buena parte del trabajo con el estrés, uno de los trabajos al menos, va a implicar hacer esto a nivel de percepción y poder modificar y transformar nuestra percepción de la realidad para descubrir quizás algo más profundo, más real, valga la redundancia ahí de palabras, ¿no? La cacofonía. Entonces, creo que ese también es otro punto determinante en este tema. Y como tú decías, yo coincido contigo en que somos como una especie de casa con diferentes habitaciones y que es tarea del ser humano y es tarea también del sistema de salud proveer algunas herramientas para que el ser humano aprenda a habitar esas diferentes habitaciones, esos diferentes pisos, porque la casa está diseñada para ello, ¿no? Para poder estar presente en cada sitio, y eso va a generar armonía, equilibrio, y nos va a habilitar la posibilidad de tener una vida más plena, puesto que los espacios de casa están habilitados y disponibles. Eso también es fundamental en esta salud integrativa que estamos buscando. Al final, yo siento que la integralidad del ser, que la medicina está virando mucho y que es súper importante habitar todas esas habitaciones que hablabas de la casa. Siempre que hablamos del estrés, siempre parece que suele estar relacionado a temas de trabajo. Parece que solo se estresen las personas que están estresadas por el trabajo. Pero tú que ves a tantas personas, y ¿cuáles también dirías que son los estresores más habituales? Vale, aquí creo que hay un asterisco que hacer acá. Y es que, mira que cuando hablamos de estrés, creo que cometemos dos errores. Y uno de ellos
es que las personas, en primer lugar, suelen llamar estrés a todo. Y hay que ser muy honestos, y no todo es estrés. A veces somos como analfabetos emocionales y no podemos nombrar las cosas como son e identificarlas por lo que realmente son. Y esto es parte de la ignorancia y la falta de conocimiento que también tenemos de nosotros mismos, ¿no? Ese creo que es un punto. Y lo otro, que también nos sucede que cuando le preguntas a alguien por los estresores que tiene y lo vinculas con alguien dice, es el trabajo, o es mi esposa, o son mis hijos. Es fundamental también de que le coloquemos nombre y apellido a estos estresores con la mayor claridad, porque a final de cuentas, eso es lo que va a permitir que podamos tener alguna estrategia específica para eso. Entonces, los estresores van a ser diferentes también en cualquier ser humano. Puede ser la boda para una persona, como el nacimiento de un hijo, como va a ser un examen que tiene que rendir o grabar un podcast como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, como somos tan humanos y somos tan complejos y tan ricos en variedad, en diversidad, lo mismo debe pasar con los estresores, querido. Y esto me viene a colación para preguntarte la siguiente pregunta que quería hacerte. Porque hay personas que se estresan frente a un estímulo y existen otras que frente al mismo estímulo no se estresan. Por ejemplo, como has nombrado lo de la boda. A lo mejor la novia se estresa mucho, el novio no se estresa tanto o viceversa. Y yo aquí me gustaría hacer una reflexión y luego tú también me lo amplías. Aquí me gustaría hablar de la neutralidad, de la interpretación. Yo siempre hablo de lo importante que es cómo interpretamos el mundo, de cómo estamos apegados al personaje, de cómo ese personaje con esa ideología, con ese sistema de creencias, cómo al final interpreta y cómo experimenta sus relaciones, cómo experimenta su maternidad, cómo experimenta cualquier evento en la vida. Y entramos de lleno en las creencias, en cómo yo proyecto el mundo, en cómo interpreto el mundo. De ahí que yo siempre invito tanto al silencio, a silenciar esa mente y a entrar en estados de neutralidad. Porque al final la experiencia, como dice la cuántica, es profundamente subjetiva. No existe un universo objetivo. Entonces, la subjetividad con la que vivimos la vida a veces nos hace prisioneros de nosotros mismos. Pienso que a final de cuentas, hablar de estrés es quizás significativo y no significativo a la vez. ¿Por qué? Porque en realidad a lo que vamos o a lo que queremos ir es a la vida de la persona. Es todo él o toda ella. Pues entonces, a final de cuentas, otra vez, hablar del estrés solo va a ser un camino quizás para el autoconocimiento de la misma persona, para un trabajo interior, una oportunidad para que la persona redescubra su universo, lo reestructure, cambie su manera de percibir el mundo y cómo lo va transformando, ¿no? Entonces creo que eso hace del estrés algo interesante. Que sea un camino para el ser humano que lo está experimentando. A final de cuentas, quizás solo sea el medio, ¿no? Para favorecer la evolución de la conciencia y el despertar del ser humano. Hermano, y volviendo a algo más práctico, me gustaría que comentáramos, ¿tú consideras que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio es suficiente para tener una buena salud o lo complementarías con algo más? Sí, yo creo que son herramientas puntuales en el plano físico. Definitivamente que alguien que no ha descansado bien va a tener una respuesta al estrés alterada. A una persona que no realiza ejercicio o aquella que sí lo realiza va a poder afrontar los retos diarios de mejor manera. Alguien que realiza una alimentación adecuada, balanceada, va a tener menos activaciones del sistema del estrés por bajadas y subidas de glucosa. Definitivamente que eso influye. Pero como decíamos al inicio, si somos una casa con diferentes habitaciones, habría que poder
hacer prácticas y ejercicios en relación con cada habitación de la casa. Y entonces habrían prácticas que hacer a nivel emocional, a nivel mental y por qué no decirlo, a nivel también trascendental. Entonces, partiría uno de, otra vez, habitar el cuerpo. ¿Para qué? Para reconocer lo que está aconteciéndole y tomar cartas sobre el asunto en la medida que aparecen los primeros síntomas o signos y no esperar a que se cronifique. Ahí están las señales. Entonces presta atención al cuerpo. Segundo, daría la recomendación de poder detectar con claridad aquello que llamamos estrés y realmente darle el nombre adecuado si es estrés o es algo más, otro tipo de emoción o de sentir para poder gestionarlo adecuadamente y a partir de eso también clasificar o determinar los estresores con mayor claridad para establecer algunas estrategias directas para ello. Por eso es que también el abordaje del estrés va a depender del paciente que tengo enfrente, ¿no? Porque este es este paciente, este mundo, esas características y a partir de eso se van a establecer estrategias a ese nivel. Tercero, consideraría también fundamental el autoconocimiento. O sea, no se puede gestionar el estrés si la persona no conoce su mundo interno, si no conoce cuáles son los mecanismos que se activan ante el estrés, qué adicciones, qué respuestas patológicas, qué respuestas balanceadas si se presentan en estos casos. Eso creo que sería lo tercero. Y cuarto y quinto, creo que habría que hacer acopio de lo transpersonal, lo que va más allá de la personalidad, esto que también que tú tanto hablas, ¿no? Y de alguna manera el ser humano necesita aprender a conectar con lo esencial, aunque suene también esto abstracto, en realidad es algo práctico, es algo vivencial, porque la posibilidad de conectar con la esencia es lo que va a dar una sensación de seguridad. ¿De dónde puede venir la seguridad profunda y la paz si no es de lo esencial? Pero como eso es tan teórico, necesitamos que se convierta en una experiencia, ¿no? Y a partir de esto establecer algunas prácticas también cotidianas que nos permitan conectar con la esencia. Y finalizaría que para mí es como una especie de acompañamiento cotidiano. Hay una frase de un monje que suele decir esto: confío en la vida es mi madre y ella me nutre. Quizás también necesitamos sentir que estamos sostenidos por algo más grande, que somos parte de algo más grande. Y esa sensación, esa experiencia de estar contenidos en algo más grande, entonces da una seguridad más profunda. Y asociado a eso mismo la gratitud, ¿no? Una gratitud profunda, definitivamente que calma o estabiliza el eje del estrés, también como práctica cotidiana. Son algunas de las cosas que me acompañan en el día a día. Te puedo decir también de ralentizar, es una palabra que frecuentemente utilizo, este elogio a la lentitud del cual ha escrito Carl Honoré, donde uno aprende a bajar la velocidad para hacer espacio a la quietud, al silencio, que otra vez son vías o mecanismos para conectar con lo profundo. Entonces bajar la velocidad, hacer cosas despacio, de manera consciente, otra vez de manera presente, permite que el cuerpo recuerde que es estar en calma, en tranquilidad profunda. Cuando hablas en concreto de habitar el cuerpo, ¿a qué te refieres? ¿También a estos espacios de silencio, de autoconocimiento, o sugerirías otra técnica? Definitivamente elementos tan puntuales como una respiración permiten empezar a habitar el cuerpo. O sea que tú sé que lo has transmitido de manera frecuente, pero parece una herramienta tan sencilla, tan trivial, pero que instalada en la práctica cotidiana es que puede hacer cambios notorios, ¿no? Entonces, habitar el cuerpo es aprender a reconocer las necesidades que indica. Es aprender a detectar cuándo está cansado, cuándo siente hambre, cuándo tiene una contractura en un hombro, en una espalda, cuándo está seca la piel, cuándo las mucosas de la piel también están secas, cuándo nuestra respiración es superficial y entrecortada, cuándo el corazón está latiendo más aprisa, cuándo estamos sudando profusamente, cuando
nuestros músculos están tensos y contraídos, cuando el sistema digestivo funciona adecuadamente, hasta poder observar algo que quizás sea poco elegante de mencionar, pero poder observar la propia consistencia de las heces te puede dar hasta claridad sobre cómo está el cuerpo, si estás distendido, si estás con gases. Esto, simplemente de observarlo, de darte cuenta, te permitirá entonces conectar con eso, ¿no? Y yendo más allá, habitar el cuerpo también sería poder establecer una relación amistosa con el cuerpo, que también es algo constante que podemos encontrar, ¿no? Que tenemos una especie de relación odiosa con el cuerpo, donde se detesta el cuerpo y por lo tanto vivimos desconectados de él. Entonces, habitar el cuerpo también sería poder estar presente en él como si fuese un animalito del cual estamos cuidando. Es esa casa, ¿no? A la cual le vamos a prestar esa atención, ese detalle, ese cariño, y que cada vez que hable, quizás vamos a considerar lo que está diciendo para volver al centro, para volver al equilibrio. Hermano querido, hablemos de soluciones. Nos has contado todo esto que nos propones de técnicas, ¿no? De silencio, de presencia, de la calma, de la lentitud. Me ha gustado mucho esto que has mencionado, la lentitud, de habitar, de dar espacio, ¿no? Para ralentizar la vida. Yo lo he tenido que hacer, yo eso lo practiqué. Yo era una persona mucho más impulsiva, rápida, hablaba alto y rápido, y de verdad que lo practiqué mucho. Me daba mucha rabia cuando me decían, «¿Hablas muy alto?». Pero porque es verdad que yo, como con mi familia hablo otro idioma, aquí en España es como el catalán, se habla como más alto en mi casa. Cuando hablo español, entonces, total, que tuve que hacer un ejercicio de habitar el cuerpo, habitar mi presencia, habitar mi manera de hablar, habitar mi manera de estar, de funcionar, de ralentizar. Y me gusta esto que propones. Pero hablemos de más soluciones. Yo sé que tú eres experto en adaptógenos. Sí, mira que he tenido la oportunidad de ser discípulo de alguna manera o aprendí del doctor Alberto Mohamed, que es uno de los grandes referentes en el tema de adaptógenos. Y pues de él y el equipo de Dr. Hill, una de las herramientas que he podido implementar es el uso de adaptógenos, incluso en pacientes con estrés. Y aquí creo que es importante lo siguiente. Si el paciente tiene altos niveles de estrés y está tan colapsado ese sistema nervioso, necesitamos brindarle una herramienta física que le permita equilibrar o bajar las revoluciones temporalmente para que pueda hacer los esfuerzos y los trabajos y los ejercicios en los otros niveles. Pero mientras tanto hay que ayudar, hay que aliviar, hay que calmar ese estrés y todas las manifestaciones que puede experimentar. La fatiga, la depresión, la ansiedad misma, a veces hasta ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí entran los adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Son un conjunto de hierbas, raíces y hongos muy diversos que tienen la potencialidad de favorecer que nuestro sistema se adapte funcionalmente, adecuadamente ante diferentes eventos estresores, sean físicos, emocionales o del ambiente. Entonces, los adaptógenos y las sustancias bioquímicas, químicas que están presentes en ellos, pues van a activar toda esta regulación dentro de nosotros, favoreciendo el eje hormonal, o sea, regulando hormonas, regulando al sistema inmunológico y regulando también al sistema nervioso. Algunos de ellos, por mencionar, son la rodiola rósea o la ashwagandha, que nosotros como parte del equipo utilizamos de hecho en altas dosis, sí, dependiendo del caso de cada paciente. Son muy seguros, no suelen dar efectos secundarios, son muy bien tolerados, no van a generar dependencia y podemos combinar varios de ellos para tener este efecto en el paciente que está con altos niveles de estrés. Podríamos combinar también, por ejemplo, con un reichi también, que ayuda a mejorar el sistema inmunológico, pero también favorece la calidad del sueño y además baja un poco también los niveles de estrés, o con una chisandra que además favorece la salud del hígado y digestiva, pero también ayuda un poco a calmar al sistema nervioso. Entonces, felizmente tenemos una
una serie de herramientas disponibles también para acompañar ese proceso físico mientras se va dando el trabajo también en las otras esferas. El referente que me mencionaba le suele llamar el laboratorio de Dios a los adaptógenos. ¡Qué Sí, bonito! sí, un encanto, un encanto. Y son unas herramientas de verdad muy poderosas también y muy útiles en los procesos de salud de los pacientes, hermana. ¡Qué bonito! Sí. Hermano, vamos a hablar de cosas bonitas. Esto es bonito también, pero tú y yo tenemos este punto más sensible, más romántico. Y me gustaría que habláramos de la belleza. Tú y yo somos unos estetas. Pronto nos vamos a Florencia. Tengo muchas ganas de compartir contigo ese viaje, de estar en silencio. Tengo ganas de contemplar. Y mira, parte de estas ganas que tengo de irme de viaje es porque necesito nutrirme de la belleza. Mi carrera últimamente me requiere en muchos lugares, viajo mucho, tengo que atender muchas cosas, muchos eventos, muchas personas, y aunque disfruto enormemente, yo necesito mucho el silencio y la belleza. Y Florencia, si algo nos da, es belleza. ¿Cómo recomendaríamos? Bueno, ¿cómo recomendaríamos? No. En realidad es una... No sé, es una aportación que quiero hacer. Es algo que le quiero regalar a la gente y que precisamente lo podemos unir con el estrés. Siento que la belleza, poder sintonizar con la belleza, poder sintonizar con lo armónico, con el arte, siento que es el mejor, para mí, antiestrés que hay. De ahí que una por ganas de compartir contigo, pero otra por inundarnos, embriagarnos de esa belleza que aporta Florencia, esa belleza decadente que sé que vamos a disfrutar. ¿Qué papel jugaría la belleza en una persona con estrés? Mira que me parece tan importante lo que dices, y esto lo he aprendido de la filosofía, y es que el ser humano busca conectar con arquetipos como la belleza, la justicia, la bondad, y hay caminos para conectar con ello, ¿no? Y dice la filosofía que justo a la belleza llegamos a través del arte, a la bondad a través de la religión con mayúscula, a la justicia a través de la política y a la verdad a través de la ciencia. Y entonces si el ser humano logra acceder o conectar con alguno de estos caminos, va a poder entonces también conectar con los arquetipos, con estos elementos que quizás son parte de nuestra propia esencia, ¿no? La belleza quizás es propio del espíritu, la bondad también es propia del espíritu. Y entonces cuando tú dices, vamos a Florencia y nos exponemos ante tanta obra de arte, tanta arquitectura, es que quizás la oportunidad que tenemos es de conectar con lo profundo, con lo esencial. Y ojo, que quizás no es que sea necesario viajar a Florencia, porque el gran arte del ser humano sería poder encontrar belleza en cada lugar que visita y en cada momento en el que está. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Viviendo lo que se viva. Y creo que es un área a desarrollar para tener una vida más plena. Qué bonito. Ayer estábamos aquí sentados por la tarde. Fue un momento muy transformador. Experimentamos aquí un momento de silencio compartido y en el que en esa mirada profunda y silenciosa decidimos habitar, en concreto yo, en este acto, por encontrar belleza a pesar de todo lo que se experimente. Y yo te dije, hermano, el amor siempre me rescata. El amor nos rescata. Y en ese amor me refiero a encontrar a esa devoción, a esa como rendición ante lo que se esté experimentando. A esa mirada neutral de la que yo también siempre hablo. Y siento que, fíjate,
todas las técnicas que hoy hemos comentado, soluciones más fisiológicas o como adaptógenos o todas las prácticas que les invitamos. Pero siento que la medicina del amor, la medicina del silencio, la medicina de encontrar, como acabas de decir, belleza en aquello que te acontece, también como decía Pablo Dors, un gran ser humano invitado que tuve aquí, vivir amorosamente todo aquello que te propone la vida. Siento que es una medicina ya no solo para el estrés, para cualquier disfunción, estado, malestar que sientas, porque siento que es el estado de mayor frecuencia, el estado de mayor plenitud, de mayor reorganización interna, es poder mirar la vida amorosamente. A pesar del aparente desafío, a pesar del aparente dolor o desconcierto, poder habitarlo, poder estar en silencio, poder encontrar la belleza en la experiencia, el aprendizaje, el mensaje que está disponible para ti. Siento que me encanta que hayas hecho esa reflexión de que no necesitamos irnos a Florencia para habitar la belleza, porque aquí, ayer por la tarde tú y yo la habitamos en un momento muy íntimo, muy bonito, y en un momento de gran transformación, desde el silencio, desde la música, desde el habitarte con conciencia. Y me encanta lo que has comentado. No sé si quieres comentar algo más, hermano. Me siento en un estado ahora de mucha plenitud. Yo creo que me resuena lo que has dicho, para recordar que el amor cura, la belleza cura, la bondad cura, y que son recursos de los cuales la medicina se ha desconectado y a los cuales necesita volver una y otra vez, aun cuando el paciente tenga que partir porque no tenga una curación física. Si pudo conectar con algo de esto, entonces algo se movió en lo profundo, ¿no? Y quizás eso sea lo esencial, lo relevante de todo el proceso de la enfermedad y de la salud. Qué hermoso. Yo quería compartirles a todas las personas que nos escuchan y que llevan un tiempo esperando ya. Quería compartirles que desde esta visión que compartimos tú y yo, más allá de la medicina, más allá de la integralidad del ser, más allá del constructo cuántico energético como sustrato también de toda nuestra naturaleza, esta manera de ver la vida que compartimos, estos valores de bondad, de belleza, de amor, como variables y como soluciones y remedios a la plenitud del ser, al bienestar. Y me gustaría anunciar que vamos a realizar una formación bonita de medicina frecuencial, de medicina integrativa, en la que tú vas a ser partícipe después de verano, que estamos creando desde el amor, desde el compartir y desde un sentir que poco a poco se va a ir construyendo, aunque el fundamento ya está. Pero para todos aquellos profesionales de la salud, para todas aquellas personas interesadas en querer habitarse de una manera más consciente, incluso para aquellas madres que deseen ser la sanadora, la médico de su casa, para poder aprender de una manera más consciente nuestra naturaleza bioenergética, nuestra naturaleza integrativa, conocer todas esas habitaciones que tenemos dentro de la casa, poder hablarles del amor, de la belleza, de la bondad, como herramientas de sanación, del silencio, de la presencia, del compartir, como fundamentos de vida y como grandes remedios para esta existencia. Porque al final, de algo que me doy cuenta después de acompañar a tantas miles de personas, es que solamente buscamos una cosa,
que es ese estado de paz interior, de plenitud. Y cuando eres capaz de alcanzarlo, eso también es medicina. Y supongo que más allá de todo lo que hemos estudiado, que es mucho y que seguimos estudiando, tenemos mucho que aportar desde el amor. Y que el amor todo lo cura. Y el amor siempre rescata. Y el amor transforma. Y el amor es una emoción de tan alta frecuencia que puede llegar a transformarnos. Puede diluir el estrés, puede diluir cualquier patología. Hoy hablábamos de estrés, pero podemos hablar de cualquiera disfunción, porque al final es una disfunción del amor. Siento que cuando se desordena algo en nuestro cuerpo es porque algo muy frecuencial, muy energético en nosotros se ha visto truncado. Y restaurarlo a través de la frecuencia del amor, la gratitud, el silencio, la belleza. Siento que vamos a tener mucho que aportar a esas personas. Por supuesto que habrá cuántica, por supuesto que habrá medicina integrativa, por supuesto que habrá mucho conocimiento, pero habrá mucha verdad y mucho sentir. Así que os invito a dejarnos vuestros comentarios. También os vamos a dejar un formulario para que lo podáis rellenar. Este diplomado, este curso, esta experiencia, este viaje que queremos proponeros desde la medicina frecuencial y la medicina integrativa, pues va a suponer, siento que un antes y un después en vuestra manera de entender el mundo. Porque si bien queremos compartiros conocimiento y ciencia, también queremos compartiros conciencia y amor. Y sentimos que esas dos herramientas son las fundamentales. Hermano, no sé si quieres decir algo para despedirte de este encuentro tan hermoso. No, creo que ha sido muy sentido. Muy sentido y con la finalidad siempre de aportar, ¿no? Creo que ambos somos buscadores, somos aprendices y queremos encontrar la verdad y ponerlo al servicio de quienes nos acompañan en el camino, que al final de cuentas es la razón de todo esto, ¿no? No es para uno, sino para ponerlo a disposición de la vida. Así que esperando que sea útil y que llegue al corazón. Gracias, hermano, por venir. Gracias por compartir. Gracias a ti por el espacio. Queridas, queridos, estas charlas que a lo mejor al principio toman como una conversación un poco más rigurosa, pero que a mí siempre me gusta ponerle este énfasis de verdad, de emotividad, de presencia. Gracias por seguir siempre estas charlas, estos aportes desde mi mayor verdad, con todo mi amor. Nos vemos muy pronto. Déjanos tus datos si deseas más información sobre todo lo que Armando y yo os vamos a compartir. Y seguimos vibrando, familia hermosa. Hasta el próximo episodio.